¿Me escuchan? Si todo esto queda grabado, qué vergüenza. Ahí está, me escucharon. Bien. Mismo, hay gente que no pone presente. Y recuerden que los que no tienen puesto primero el número de legajo, por favor, pónganlo. Y dirán, qué reiterativo es la profe, pero ¿pueden creer que hay gente que todavía no lo hace? No sos de este curso. Ajá. Bien, ¿de qué curso sos, Jesús? 2K5. 2K5, Mota con... ¿Con quién? Mota con... Sí, Mota teórico. ¿Práctico? Era mi curso. Yo cuando era JTP daba clase en 2K5. Los de viernes a las 10. No me sé quién está en el práctico ahora en el K5. Bueno. Y... venís a reforzar. Bueno, me parece bien. Está bueno eso. ¿Mm? Siempre se permitió esto de que pudieran ir a escuchar en otras aulas, en otras clases, bueno, acá con otro Zoom. Bueno, ¿seguimos? Vamos. ¿Qué es lo que sigue acá? Configuración o descripción instantánea. Acuérdense que la definimos considerando. Bueno, primero, acuérdense que la configuración es una foto, es una estática. O sea, tenemos la estática de la configuración y el movimiento. ¿Sí? Que la configuración es un momento, en un instante de tiempo. Y el movimiento me va a reflejar más una o más transiciones. Entonces, lo que se busca es reflejar movimiento con el movimiento, ¿no? Entonces, vamos con la descripción instantánea o configuración. K sub t, donde t es el tiempo. Fíjense qué es lo que marcamos. Y acá hacemos la similitud con el autómata finito determinista bidireccional, ¿no? Lo único, si nosotros lo viéramos ahí, diría, es igual, pero no. Lo que cambia es, bueno, es el alfabeto de cinta y todo lo demás. Entonces, la configuración que va a marcar un estado, alfa sub t, donde alfa sub t es la cinta en el instante t. Lo que cambia es la característica de esta alfa, porque esta alfa puede variar de acuerdo a que en cada instante de tiempo, ya que nosotros en el ejemplo que vimos hace un rato cambiamos cadenas, pero puede ser como yo les hice en la descripción del A a la N, B a la N, C a la N, que nosotros utilicemos otros símbolos intermedios, el omega, digamos, sean símbolos intermedios que me sirve simplemente para contar, pero que después la cadena cuando termine quede bien, quede original, digamos. Entonces, esto es lo que cambiaría, digamos, en relación, si comparamos el ala con el finito bidireccional. Entonces, la configuración va a tener el estado actual, el estado en el instante t, el estado de la cadena en el instante t, y n, que es la posición del cabezal. Recuerden que n es un número natural que va a ir desde 0, donde 0 es el símbolo de inicio de cinta, a alfa, la longitud de alfa más 1. Como lo vimos hace un rato. ¿Se acuerdan de esto? Ahí, acá. Alfa más 1. ¿Sí? Entonces de 0 a 6, acá alfa vale 5 en el ejemplo. Bien. La configuración inicial es en el instante 0, t igual a 0, antes de empezar, que sería Q sub 0, que es el estado inicial, la cadena que se va a reconocer, y la posición de cabezal en 0, que es la cota izquierda. Repito, repito, repito. Después de esto no se acuerdan. A veces digo que reiterativa que soy, pero bueno. Sí. La configuración final, todavía no hablemos de aceptación, hablemos de final, es K sub n con Q sub n, el estado al que transita, alfa en el estado n con sus cotas, y m posición del cabezal. Con el autómata detenido, ojo con esto, el autómata parado, en posición parar, en movimiento parar, detenido. Ahora bien, si este Q sub n pertenece al conjunto de estado de aceptación y la posición del cabezal m está en alfa más 1, o sea, en la cota derecha, es configuración de aceptación. ¿Sí? Entonces, fíjense, el autómata linealmente acotado siempre se detiene.
Porque, como les dije antes, si no quedaría en un bucle infinito. Alguien me preguntaba, ¿cómo es todo el ciclo infinito? Y si no se detiene, queda andando. El autómata se detiene. Esa es la configuración final, cuando se detiene. Ahora bien, si además el estado Q sub n es de aceptación y la posición del cabezal M es en la cota derecha, o sea, en la longitud alfa más 1, hablamos de configuración de aceptación. Bueno, y como le dije antes, recordemos que es una foto, un instante de tiempo. ¿Alguna duda acá? Bien, vamos al movimiento. Como les dije recién, el movimiento busca reflejar una o más transiciones. Si hablamos de una transición, decimos que es el cambio de una configuración a otra, o sea, desde el instante t al instante t más 1, de uno a otro, al siguiente. Entonces, este movimiento lo vamos a poder, lo vamos a reflejar, ponerse este símbolo, que es como una T mayúscula acostada, desde Q sub t con alfa en el instante t y la posición del cabezal n en el instante t a Qt más 1 con alfa en t más 1 y la posición t más 1. Ahora bien, si queremos describir un movimiento generalizado que es más de una transición, ¿sí? 2 o más, hablamos de K transiciones. Acuérdense que agregamos el asterisco al símbolo. Y bueno, vamos a pasar. Partimos de Q en el instante t con alfa en el instante t y la posición en el instante t a Qt más K con alfa, como va a quedar en ese instante t más K, y la posición del cabezal en el instante t más K, o sea, después de K transiciones. Esas K transiciones pueden ser a la derecha, a la izquierda, izquierda y derecha, K transiciones. Bien. Otra forma de mostrar la configuración del autómata linealmente acotado, yo dije que iba a cambiar esto de lugar y no lo hice. Bueno, otra forma de mostrar configuración es como hicimos en el ejemplo, ¿no? Está la cadena con sus cotas y señalamos el elemento que se está leyendo y escribimos el estado actual. Lo único que no podemos poner acá, bueno, en la configuración tampoco, es qué es lo que se escribe, ¿no? Pero para marcar el instante de tiempo, ahí está. Y acá, bueno, habría que contar la posición. Pero tenemos los elementos, la posición, el estado y lo que se está leyendo. O sea, y cómo está la cadena. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos. Bueno, y ahora, nuevamente, la aceptación del lenguaje, pero en este momento lo definimos utilizando las herramientas que acabamos de definir, o sea, el movimiento y la configuración. Entonces decimos que un autómata linealmente acotado acepta o reconoce una cadena de símbolos de entrada si puede moverse de la configuración inicial a la configuración de aceptación y parar. Bueno, y acá está definido, ¿sí? Desde Q sub 0 con alfa en la posición 0, varios movimientos a Q final, con QF perteneciente al estado de aceptación, beta, como quedó la cadena después de trabajarla, y la posición de beta más 1. Y nuevamente, si se tiene en cuenta que como quedó la cadena en la cinta luego del procesamiento, decimos que es ejecutora de procedimientos. Entonces, va a empezar con una cadena alfa y la salida de este circuito o de este autómata va a ser una cadena beta. Ay, ay, ay. ¿Alguna duda hasta acá? Vemos otro ejemplo. Si no, me voy a tomar un mate. Fíjense, este autómata linealmente acotado lo que hace es, a ver, lean el enunciado y primero díganme si no lo han hecho en el práctico, por favor. ¿Chan? ¿Y alguna respuesta? Binario natural. Pregunta, ¿qué es binario natural? ¡Wow! ¿Qué es binario natural? Chan, arquitectura de computadoras. ¿Qué es binario natural? Diseñar un autómata linealmente acotado que, dado una cadena de bits, indique si el número que representa es par o impar. Al final, al finalizar
colocar en la posición del dígito más significativo un 0 si es par y 1 si es impar. No, digo si su paridad binaria, sí. O sea, no vamos a ver paridad si el número es par. ¿Mm? No es paridad, es si el número es par. O sea, en, en sistema de numeración decimal, un número par es el 4, que es divisible por 2, y un número impar es el 3, que no es divisible por 2. Exactamente, ¿no? ¿Estamos? Si es par o impar, no si la paridad es. ¿Estamos? Si es par o impar. ¿Cómo sabemos si es par o impar un número binario? A ver si se acuerdan. Bien. ¿Cómo sabemos si un número es par o impar? Bien, por el dígito más a la derecha. ¿Y si el número tuviera coma? ¿Cómo es lo del par y el impar? A ver si se acuerdan de eso, si saben. Chan. El 12,3. ¿Es par o impar? Ay, nadie contesta. Eso no sé. Ni en matemática. A ver, same. A ver, alguien. Es impar. Correcto, María. Es impar. Sí. Para mí ningún número es impar. Lo que pasa es que en binario no hacemos ese análisis. Casi. En binario no hacemos ese análisis porque la computadora los números los representa como ya vimos, con litro y E, ¿sí? Los representa todos sin coma. Después nos los muestra con coma, pero bueno. ¿Estamos? Bueno, vamos a lo nuestro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mirar ese número de entrada y va a decir, bueno, tiene que saber si es par o impar, o sea, si el dígito más a la derecha es 0 o 1, después se tiene que volver a la izquierda y en el dígito de más a la izquierda colocar un 0 o un 1. En realidad es un ejercicio agarrado así de los pelos, la idea es poder mover el cabezal, hacer varias evaluaciones y escribir cosas diferentes. Bueno, alfabeto de símbolos de entradas, 0, 1. Alfabeto de símbolos de cinta, fíjense que tiene 0, 1, los símbolos, y acá no usé ningún dígito extra, porque no me fue necesario. Vamos a construir este autómata. Esto inicia el P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? A ver. Dijimos que la cadena alfa de ejemplo es esta. Arrancamos en el símbolo de inicio de cinta. Hay que ir hasta la derecha hasta que detectemos el último carácter. ¿Cómo haremos para detectar el carácter de más a la derecha? Ya han hecho práctica, así que tienen que darse cuenta cómo hacerlo, antes que yo se los diga. ¿No? ¿Cómo haremos para darnos cuenta cuál es el dígito más a la derecha? Bien, ese -1 sería la cota a la derecha. ¿Sí? Bien, exacto, volverse después el último. Perfecto. Bueno, entonces, lee el símbolo de inicio de cinta, escribe el símbolo de inicio de cinta y mueve el cabeza a la derecha. Y ahí, mientras lea, fíjense, todos los 0 y todos los 1 va a recorrer, va a ir toda la cadena, lee 1, escribe 1, mueve el cabeza a la derecha, lee 0, escribe 0 a la derecha, 0 a la derecha, a la derecha, a la derecha, hasta que lee el símbolo de fin de cinta. Cuando lee el símbolo de fin de cinta, se vuelve a la izquierda porque sabe que el dígito inmediatamente a la izquierda es el que me tiene que decir si es el par o el impar. ¿Y acá qué va a hacer? Acá va a abrir dos caminos. Uno, si es un 0 va a ir por un lado. Epa, perdí el mouse. Acá está. Si es un 0 va a ir por un lado y si es un 1 va a ir por el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, acuérdense que sigue siendo un autómata. Para saber si es par o impar, lo hace de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Y bueno, ahora tiene que ir a escribir en el primer dígito si es par o impar, ¿no? Si es par, va a escribir un 0 y si es impar, va a escribir un 1. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir a la izquierda nuevamente, volver, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo va a volver? Nuevamente, ¿cómo detecta el primero? Porque es el que está inmediatamente después del begin of type. Entonces, va a mover el cabeza a la izquierda, fíjense, acá está la cadena, se va a ir a la izquierda, izquierda, hasta que encuentre el begin of type y después vuelve a la derecha y ahí escribe. Entonces, fíjense, en ambos, tanto si es par como si es impar, lee 0 y 1, mueve el cabeza a la izquierda hasta que lee el inicio de cinta.
¿Cómo sabe si va a escribir 0 o 1? Y pues depende del camino que tome. Si toma el camino del par, como en el caso de nuestro ejemplo acá arriba, de Q a RT, lee un 0 o lee un 1, va a escribir un 0 y va a mover el cabezal a la derecha. ¿Por qué? Y porque ahora para aceptar la cadena y para terminar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que parar en el símbolo de fin de cadena, hice el lío, ahí está, y transitando el estado de aceptación. Entonces, por eso es que va a mover el cabezal a la derecha y va a volver a llevar el cabezal hasta el símbolo de fin de cinta. Si el número este fuera impar, hubiera elegido el camino del SW, ¿no? Y lea 0, lea 1, hubiera escrito 1. Bueno, acá cambié de lugar esto. Así, mueve el cabezal a la derecha hasta que llega al símbolo de fin de cinta y transita el estado de aceptación y para. ¿Estamos? ¿Ahí? ¿Se entendió? Así como está construido. Acá vamos a hacer el seguimiento de la cadena alfa, 1, La 0, 0, lee 1, 0. mínimo 3 veces a la cadena, ¿no? O sea, ¡Ah! una para ir hasta el final, después otra para volver al inicio y otra para la aceptación o no. Exacto, la leyó 3 veces en este caso. Sí, 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 Bien. totalmente de acuerdo. Pero fíjense que el primer ejemplo que vimos, donde teníamos que em, reconocer a la n, b a la n, c a la n, ese primer ejemplo dependía un poco la cantidad de veces del tamaño de n. ¿Sí? Si n era longitud 1, la iba a leer ¿cuántas? 2 veces. Si n es longitud 2, fíjense que dijimos que la leyó 1, 2, 3 veces. Si n es longitud 3, y ahí la va a leer más. Entonces, ese análisis lo van a aprender a hacer cuando estudiemos complejidad la semana que viene. Pero bueno, sí, es así, es correcto lo que tú dices. Bueno, este es el seguimiento de la cadena. Arrancamos en el estado P, lee el inicio de cinta, lo escribe, mueve el cabezal a la derecha. Fíjense, y así en el estado P va a leer todos los símbolos hasta que lee el fin de cadena. Cuando lee el fin de cadena del estado P, transita el estado Q a la izquierda y acá, si lee un 0 va a ir por el camino del R y si lee un 1 va a ir por el camino del S. Como leyó un 0 es par, entonces va a ir por el camino de R y en el estado R va a ir, bueno, acá lo hice más resumido, va a ir a la izquierda leyendo los símbolos, lee, escribe 0 y 1 hasta que en R se encuentra con el inicio de cinta, ahí va a transitar al estado T, ahí escribe el 0 y transita al estado B donde va a mover el cabezal a la derecha hasta que para. Fíjense, acá está el 0 que lo puse en rojo. En el estado B lee el símbolo fin de cinta, lo escribe y transita al estado de aceptación y para. Que acá no lo escribí, puse la P de parada y no puse la Z de aceptación. De detalle. Bueno, sí, debería ir la Z y marcar la parada. Bueno, lo que pasa es que es como, se complica poner los dos elementos, pero hay que ponerlos. ¿Estamos con esto? Y bueno, acá está la tabla. Observen que, como les dije, acá no usé omega, no usé símbolos diferentes. Em, Fíjense que este autómata en el estado Z no hace nada, entonces las celdas están vacías. ¿Qué otra cosa? En el estado T no hay posibilidades que lea el inicio de cinta porque está yendo a la derecha, ya lo leyó, así como em, y está transitando a B en realidad. Bueno, ¿qué más? Configuración inicial. K sub 0, la cabeza en la posición del inicio de cinta, con la cadena todo por leer, y el cabeza en la posición 0. Configuración de aceptación, K sub T con Z, que es el estado de aceptación, toda la cadena, y la posición 6. Y el movimiento, yo acá tomé del inicial de la aceptación. ¿Sí? Es el que está puesto. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Con autómata linealmente acotado? Bien, seguimos entonces. Si no tienen dudas con autómata linealmente acotado, vamos a máquina de Turing. Si bien seguramente en el práctico los han visto juntos, porque tienen muchas cosas en común, pero bueno, es necesario marcar las diferencias. Vamos. La máquina de Turing. La máquina de Turing reconoce qué tipo de lenguajes. 0, estructurados por frase o recursivamente numerables.
agrega más capacidades todavía al autómata linealmente acotado. Estas capacidades están en esto de, sobre todo en las capacidades de la cinta, ya que la cinta ya deja de estar acotada, sino que la cinta es infinita, porque hay infinita cantidad de blancos a la izquierda y a la derecha, ¿sí? De la cadena de entrada. Ustedes ya vieron que el lenguaje tipo 0 también tiene, es mucho más amplio, digamos, más irrestricto. Es más, puede reconocer la cadena vacía desde cualquier, puede producir la cadena vacía desde cualquier carácter no terminal. Y bueno, eso también da mayor amplitud de trabajo. Pero si hablamos de la máquina de Turing, básicamente, la máquina de Turing agrega esto de la cinta infinita que hace que tenga memoria infinita y que la capacidad de procesamiento sea mucho mayor. Bueno, un poquito de historia, como para reflejar todo el trabajo que se vino haciendo y de dónde salió un poco todo esto. Recuerden que en 1936 la máquina Turing define o comienza a estudiar las máquinas abstractas. Y fíjense, casi un poquito más de 20 años después, Chomsky define, no, 20 años después, en 1956, Chomsky define sus gramáticas, ¿no? La jerarquía de Chomsky, en 1956, ¿se acuerdan? Y un par de años después empieza a hacer esa asociación de las máquinas abstractas con las gramáticas. Entonces, en 1958, junto con Miller, otro científico, estudian las gramáticas tipo 3 y la asociación con las máquinas abstractas. Y las asocian a los autómatas finitos, porque Turing en esta época, bueno, ¿se acuerdan que Turing quería construir su máquina? No sé si ustedes vieron la película del Código Enigma que ya le hemos nombrado, que bueno, amén de la vida de Turing, lo interesante de esto es ver la genialidad de cómo este hombre con muy pocos elementos, casi de la nada, eh, busca construir o hacer el reconocimiento. Chomsky y todavía vive y sigue haciendo cosas, es politólogo, bueno, sí, sí, sí. Él no participa en política activa, pero escribe muchos analistas políticos. Sigue escribiendo cosas. Sí. Bueno, seguimos. Así en esta época, más o menos, en 1959, eh, no sé qué pasó acá, pero se me fue el... Bueno, no sé qué pasó acá. Ah, no sé qué pasó acá. Ya vamos a ver qué pasó. Bueno, no vamos a analizar eso ahora. No sé por qué hay un renglón que no debe. Bueno, analiza las equivalencias entre la gramática tipo 0 y la máquina de Turing, fíjese, en 1959, ahí nomás. 1963, un par de años después, se estudian las gramáticas tipo 2 con los autómatas con pila y posteriormente aparecen los autómatas linealmente acotados y su relación con las gramáticas tipo 1. Bien. ¿Qué se les quiere mostrar con esto? Bueno, aparte de recordar un poco la historia y la relación, todo el proceso, ¿no?, de trabajo y este estudio de buscar, de representar sin elementos, porque ustedes, claro, han crecido con la tecnología, hemos crecido con las computadoras, pero fíjense que en esta época, en la época de Turing, por ejemplo, no, no había las herramientas que tenemos ahora, las herramientas técnicas, tecnológicas. Por eso lo que le decía a la película, que es muy interesante verla porque refleja cómo él, con poco y nada, logra hacer eso que se imaginaba, ¿no? Logra plasmar físicamente aquello que él tenía en su cabeza. Seguimos. Bueno, la máquina de Turing. Es una máquina abstracta que reconoce el lenguaje tipo 0, como ya dijimos, está formado por 7 elementos. ¿Por qué 7 elementos? Porque a todo lo que vimos, alfabeto de entrada, alfabeto de cinta, agrega el blanco como elemento aparte, pero el blanco también sirve como alfabeto de cinta. ¿Por qué? Porque si bien el blanco es un elemento de la cinta, como en algún momento lo vamos a leer y lo vamos a escribir, va en el alfabeto de cinta. ¿Está? El alfabeto de cinta es formado por sigma, el blanco y omega.
Donde omega es como lo conocimos hace un momento, son símbolos que se pueden escribir en la cinta, con sigma distinto de omega y bueno, el blanco. Decimos que la cinta de entrada o cinta de lectura-escritura tiene la cadena y infinita cantidad de blancos a la izquierda y a la derecha de la cadena. Q, conjunto finito no vacíos de estado, Q sub 0 estado inicial, A, conjunto de estado de aceptación, incluido en Q. Y la función de transición. La función de transición es como la del autómata linealmente acotado, ¿sí? Tenemos una parte que me refleja la transición de estados, una parte que me refleja la escritura en la cinta y la otra parte que me refleja el movimiento del cabezal de lectura-escritura. Los movimientos son como el autómata linealmente acotado, izquierda, derecha, neutro y parada. Entonces, nuevamente, la función de transición va a estar formada de esta manera. Estando en un estado, leyendo un símbolo del alfabeto de cinta, va a transitar a otro estado, va a escribir la cinta y me va a mover el cabezal. Izquierda, derecha, neutro o parada. ¿Estamos hasta acá? Esto fue muy rápido porque, excepto por el blanco, es lo que vimos en el autómata linealmente acotado. Fíjense la tabla también refleja la misma información porque son los mismos 5 elementos. En las columnas ponemos el alfabeto de cinta, en la fila los estados, y en el cuerpo de la tabla, el estado del que transita, lo que escribe en la cinta y el movimiento del cabeza. Si necesitan que repita, que vaya un poquito más despacio, me lo dicen. Porque asumo que, como ya hicieron algo de práctico y ya vimos ALA, es como que podemos avanzar más rapidito. Bueno, como la función de transición, bueno, la diferencia radica en el alfabeto de cinta, que va a tener un blanco, nada más. Fíjense que la representación del modelo formal en forma de grafo también es como la del ala, ¿no? Los círculos marcan los estados, en el rótulo vamos a tener la entrada, barra, lo que se escribe y el movimiento del cabeza. Bueno, el funcionamiento. Acá empezamos a establecer las diferencias. Inicia su operación en el estado inicial con el cabezal sobre el primer símbolo de la cadena de entrada. Ojo, acá yo no tengo cote izquierda y derecha. Tengo la cadena y los blancos. Pero el funcionamiento inicia en el primer símbolo de más a la izquierda. En la posición 1. Ahí pongo el dedito para que se vea. 1. ¿Sí? Acá no hay posición 0 como en el ala. Acá hay posición 1. Y acá es importante recalcar esto y reforzar, porque si ustedes toman distinta bibliografía, ya sé, algunos van a pensar, no, profe, ya con el libro me alcanza, pero si ustedes buscan en internet y ven distinta bibliografía de distintas universidades, van a ver que algunos autores establecen que se puede decidir a dónde está el cabezal cuando empieza el proceso, ¿sí? Entonces, van a ver que, es más, no sé si no tenemos ejercicio en el práctico todavía así, como usábamos antes. Ya eso no me acuerdo. Van a ver que te dice, bueno, hay una cadena separada por un asterisco, el cabezal está en el asterisco. En ese caso, si nosotros tuviéramos ejercicios en el práctico de esa manera, decimos, bueno, asumimos que en un proceso anterior el cabezal se movió hasta el asterisco para iniciar su funcionamiento. Pero en realidad, la máquina empieza su funcionamiento en el carácter de más a la izquierda. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por definición, si yo les pregunto a ustedes, descríbame el funcionamiento de la máquina de Turing, ustedes me tienen que decir que arranca en el estado inicial y con el cabezal a la izquierda, en el primer símbolo de la izquierda. ¿Vamos? Bueno, entonces, en cada instante de tiempo, ¿qué hace la máquina de Turing? Está en un estado, lee un símbolo de la entrada, escribe la cinta, transita otro estado, ahí está, y mueve el cabezal. Izquierda, derecha, no lo mueve o para. Repite los pasos 1 a 5 hasta que se detiene, hasta que ejecuta la instrucción de parada y cuando para decide si acepta o no la cadena. En este sentido es parecido al ala. ¿Alguna duda hasta acá? No. Seguimos. El funcionamiento mecánico. Fíjense que acá la cadena está rodeada de blancos, hay infinita cantidad de blancos en la cinta entrada-salida y en el estado Q sub 0 el cabezal está parado en la A. Bien.
a tener en cuenta. Durante el funcionamiento de la máquina de Turing puede mover su cabeza a la izquierda de la cadena leyendo los blancos y a la derecha leyendo los blancos. ¿Se acuerdan que el ala no se podía salir de las cotas? Estaba acotado por las cotas, valga la redundancia, pero no podía salir afuera. En cambio, la máquina de Turing sí, ¿sí? Puede mover el cabezal a la izquierda y a la derecha. Lo que no puede es dejar espacios en blanco entre la cadena. Eso no puede. ¿Sí? O sea, yo puedo decir, bueno, se mueve el cabezal a la izquierda, lee un blanco, no puedo decir, dejo ese blanco y me voy a la izquierda y leo otro carácter. No, ¿sí? Porque digamos, esa es como un elemento que nos sirve para acotar el espacio de trabajo de la máquina de Turing. ¿Puede avanzar en muchos blancos? Sí, infinita cantidad de blancos a la izquierda, a la derecha, los puede escribir a todos, pero no dejar blancos al medio. Si yo necesito dejar un espacio, inserto otro carácter, un omega, ¿sí? Un asterisco, un más, otra letra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Alguien responda? Bien, la cinta posee, gracias Lorenzo, la cinta posee infinita cantidad de blancos a la izquierda y a la derecha de la cadena, por eso se dice que tiene memoria lineal infinita. ¿Por qué lineal? Porque es una cinta. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes conocen las cintas de backups, ¿sí? Cuando yo era joven, como ustedes, teníamos cassettes para escuchar música, que son como las cintas de backup, nada más que escuchábamos música, y dispositivos que lo leían. No existía Spotify. Entonces, eso era una cinta, entonces era secuencial, ¿no? Y lineal, una a continuación de otra. Bueno, así es la memoria de la máquina de Turing, pero es infinita. Eso le da capacidad de procesamiento infinita. ¿Mm? Acá nuevamente traemos este problema del ciclo. Fíjense que podría quedar atrapado en un ciclo infinito y no terminar, si bien la cinta infinita no nos pasaría con esto de ir entre cota y cota como en el autómata linealmente acotado, pero depende del diseño de la máquina, podría suceder. Y bueno, ahí vuelve el problema de la parada que lo vamos a charlar en un ratito. Dice, lea, escuchen esto. Puede aceptar una cadena sin tener que leerla completamente, con solo detenerse en un estado de aceptación. Fíjense que acá cambia respecto al autómata linealmente acotado. El autómata linealmente acotado tenía que estar en la cota derecha, o sea, haber leído la cadena al menos una vez, transitar el estado de aceptación y detenerse. Acá las condiciones son dos, transitar el estado de aceptación y detenerse. No importa en qué lugar de la cadena se detuve, no importa si le leyó solo un carácter de esa cadena, si la leyó toda, si la leyó más de una vez, si la leyó a la mitad. Tiene que transitar el estado de aceptación y parar. ¿Mm? Eso es importante. O sea, es lo que marca la capacidad de procesamiento de la máquina de Turing, ¿no? Y la cantidad de cosas que puede hacer. ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos. Entonces, definir y cargar previamente la función de transición de la cinta, obvio. Bueno, esto es muy parecido a lo que vimos para ALA, ¿no? El modelo algorítmico, estando en un estado, se define la acción del cabezal. Mientras la acción sea distinto de parar, va a leer la entrada, va a ejecutar la transición desde un estado con una entrada a otro estado, escribir la salida y mover el cabezal. Mientras lo va a ejecutar hasta que la acción sea parada, P, y cuando finalice, si el estado pertenece el estado de aceptación, la acepta y si no, la rechaza. Fíjese que, nuevamente, las diferencias con el autómata linealmente acotado es que además de pertenecer al estado de aceptación, que la acción tiene que estar posicionado en la cota derecha. Acá no. Entonces decimos que la máquina de Turing es un autómata, es determinista y es reconocedor ejecutor. Fíjense que acá aparece el ejecutor otra vez. En ese sentido, es como el autómata linealmente acotado, que ya lo vemos. Bien, entonces, aceptación de cadenas y lenguajes de la máquina de Turing. Déjeme que voy a tomar un matecito porque se me seca la garganta. Una máquina de Turing acepta o reconoce una cadena símbolo de entrada alfa perteneciente al sigma asterisco si puede parar en un estado de aceptación, bueno, QF perteneciente al conjunto de estado de aceptación. ¿Cuál es el lenguaje reconocido por la máquina de Turing? Es el conjunto de cadenas de entrada que son aceptadas o reconocidas por la máquina de Turing.
Y bueno, nuevamente acá pasa lo mismo que veíamos con ALA, ¿no? Si se tiene en cuenta cómo quedó la cadena al finalizar el procesamiento, decimos que es una ejecutora de procedimientos. ¿Mm? Luego una cadena finita de movimientos se puede convertir en una cadena de entrada o una cadena de salida, como vimos en el ejemplo de la B, del par. ¿Sí? Pero eso también, o sea, ese mismo proceso lo podríamos, eh, eh, construir con una máquina de Turing, ese mismo autómata, digamos. ¿Mm? Estaba silenciando a los chicos, que había un perrito que ladraba al fondo. Bueno, ¿estamos? Esperen que faltó acá. Ah, no. Bueno, vamos a hacer una máquina de Turing. La máquina de Turing que vamos a construir dice, diseña una máquina de Turing que convierta n números unos que hay en la cinta de entrada en 2n cantidad de unos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver si alguien me dice o me escribe. A ver si entienden qué es lo que hay que hacer. Nadie. Ya han hecho ejercicios, así que... Ah, otra más. Díganme que no es el ejercicio que hicieron en el práctico. Si no, pasamos al otro. Doblar la cantidad de unos, correcto. ¿Sí? O sea, en este caso la cadena alfa del ejemplo que está puesta ahí, que tiene 1, 1, 1. Al finalizar, ¿qué me debería quedar? 6, 1. Perfecto, Ignacio. Gracias. Entonces, viene Emilio. ¿Con qué problema nos vamos a encontrar acá? ¿Mm? Fíjense, yo tengo blancos, a los blancos los voy a poner como B común, así B minúscula, porque no se me complica hacer la rayita. Unos y blancos. Infinitos de blancos a la izquierda y a la derecha, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, yo digo, este autómata, esta máquina de Turing, lo que hace, está posicionado acá, en este 1. ¿Lo ven al verde, chicos? ¿Quieren cambio por rojo? ¿Qué más? ¿Se nota más, me parece? Está posicionado en este 1, lo voy a ir y lo voy a copiar sobre este blanco. 1, listo. Después vengo a la izquierda, leo este 1, vengo y lo copio en el otro. Perfecto. Después vuelvo a la izquierda, vengo, leo el tercer 1 y lo copio acá. Ajá. Y se acaba. Bueno, así es simple, pero la máquina de Turing no tiene estas capacidades que tenía el analizador de poder leer del preanálisis, ¿no? Va leyendo un símbolo a la vez. Entonces, ¿cómo hace para saber cuando va leyendo a la izquierda, cuándo termina de copiar? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, si alguien me dice algo. A ver cómo la harían a la máquina de Turing. Piensen la idea general, después la implementamos así. Bueno, María, que andes bien. Vamos a terminar con esto y vamos a ver. Bueno, está la PPT subida. ¿Mm? La subí el otro día después que lo vimos en el otro curso. Así que ahí ya van a poder ver lo que falta. ¿Mm? Que son las variantes. El ejemplo es las variantes. Bien, cambio blanco por 1, correcto, Lorenzo. ¿Sí? Pero ¿cómo sé cuándo termino de copiar? Yo ahí lo sé porque vi conté que eran 3, pero en la máquina de Turing no sabe la longitud de la cadena. ¿Cómo sabes? Tiene, ¿Qué podemos? tiene que volver al inicio y empezar a leer de nuevo para corroborar que estén 6 unos. ¿Y cómo sabemos que son, en este caso son 6? ¿Sí? Pero si fueran 20, vamos a tener 40. ¿Mm? Algo así, hay que hacer eso, ¿sí? Hay que volver para... Perfecto, pero tenemos que usar algún carácter que me sirva para señalar, ¿no? Que me sirva para decir, a este 1 ya lo leí y este es el 1 que he copiado. ¿Mm? Entonces, porque si no, fíjense que si yo dejo todos unos acá, podría pasar infinitamente copiando, ¿no? La máquina de Turing no sabe cuáles son los originales y cuáles son los nuevos, son todos iguales. ¿Sí? Entonces, en realidad uno cuando hace el seguimiento de la cadena no va escribiendo arriba, pero yo porque podría decir, lee 1, escribe 1 a la derecha, lee 1, escribe 1 a la derecha, lee 1, escribe 1 a la derecha, y todos los unos me van a quedar iguales, y así sucesivamente, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que tendremos que hacer? Tenemos que usar algún símbolo, algún elemento, algún carácter que permita marcar qué es lo que ya leí y qué es lo que ya copié. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que la máquina de Turing es una, pero tiene que servir para todo el lenguaje. ¿Sí? Cadenas de longitud 1, 2, 3, infinito. ¿Mm? Entonces, fíjense que el alfabeto de símbolo de entrada es 1, no es binario, es solamente unos. Acá está definido. Pero yo en el alfabeto de cinta definí, porque así le he diseñado yo, se puede diseñar de otra forma, a mí se me ocurrió en un par de formas más, pero me quedé con una. Definí, este es el alfabeto, este es sigma, pero yo definí omega como 0, voy a usar el 0 y acá está el blanco, por supuesto. ¿Se ve? Vamos a borrar todos los símbolos y vamos a hacer el seguimiento de la cadena. Bien, en el estado P empezamos. Vamos a leer el primer símbolo, lo voy a marcar con un 0. En vez de usar 0 podría haber usado una letra, una A, por ejemplo. Y va a mover el cabezal a la derecha. ¿Qué es lo que tiene que hacer acá? Va a mover el cabezal a la derecha para ir a buscar qué. Como tengo que copiar, tengo que duplicar, voy a encontrar el primer blanco. ¿Sí? A donde encuentre el primer blanco, ahí copio. Entonces, en el estado Q, ¿qué hace el autómata? Bueno, esto que está puesto acá, estos ceros, todavía no los necesitamos. Esta transición todavía no la necesitamos, está como adelantada. Bien, en el estado Q, ¿qué hace? Ahí está. Mientras lee 1, escribe 1 a la derecha y acá me vuelve a pasar lo mismo. Esta transición de los ceros está adelantada, todavía no la necesitamos. Lee 1, escribe 1, mueve el cabeza a la derecha hasta que sucede ¿qué? Hasta que lee un blanco. Cuando escribe un blanco, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir un 0. ¿Por qué voy a escribir un 0? Porque yo tengo que marcar, como les dije recién, los que ya leí y los que acabo de copiar, porque si no pasa como hicimos en el ejemplito ese a mano. Esto de que se me mezcla todo, los leídos, los copiados, y la máquina podría entrar en un ciclo y quedarse infinitamente copiando unos. Y no es lo que queremos. Entonces, escribe un 0, que en este caso es una marca, porque acuérdense que no es un lenguaje binario, es un lenguaje unario de unos. Y mueve el cabezal a la izquierda. ¿Por qué? Va a mover el cabezal a la izquierda. Y va a mover el cabezal a la izquierda porque ahora tiene que ir a buscar otro elemento para copiar. Ya copió el primero, ahora va a ir a ver si encuentra otro. Entonces, en el estado R, ¿con qué se va a encontrar en R? Se va a encontrar con los unos que todavía no copió y se va a encontrar con los ceros. ¿Por qué? Porque yo esta máquina la hice de forma tal que voy hasta el blanco de la izquierda y ahí arranco leyendo de nuevo. Voy hasta el blanco de la izquierda y arranco leyendo de nuevo. ¿Sí? Podría haberlo de otra manera. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Podría haber usado dos símbolos diferentes, una A y una B, por ejemplo, y marcar los leídos de los copiados, entonces hacer menos movimientos de cabeza. Pero yo decidí usar un solo símbolo y hacer más movimientos de cabeza. Que esto va a resultar ineficiente si la cadena fuera muy larga. Pero ese es un análisis que vamos a estudiar en complejidad la clase que viene. Ahora, tengo recursos infinitos, así que no me interesa la complejidad. ¿Sí? El cabezal echando fuego. Sí, sí, Frank, así es. Bueno, entonces, como les dije, esta máquina que yo la diseñé así, elegí diseñarla así, va a mover el cabezal a la izquierda hasta que se encuentre con el blanco. Y ahí va a empezar a buscar el siguiente símbolo para leer. Entonces, cuando lee 1, escribe 1 a la izquierda, lee 0, escribe 0 y va a la izquierda, hasta que lee el blanco. Cuando lee el blanco es que llegó acá, a la punta de la cadena. Y mueve el cabezal a la derecha. Ahí sí va a aparecer esta transición, que voy a borrar el cuadrado. Entonces ahí que se va a encontrar con los ceros que ya leyó, en este caso hay 1, pero a medida que avance el procesamiento se va a encontrar con muchos ceros que son los que ya ha copiado. Entonces lee 0, escribe 0, mueve el cabezal a la derecha, hasta que se encuentre con un 1, lo marca con un 0 y va a la derecha. Y ahí que se va a encontrar. Se va a encontrar con los unos, que todavía no copió, ¿sí? Lee 1, escribe 1 a la derecha, y se va a encontrar también con los ceros que ya ha copiado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? A ver, vamos a hacer, porque me da la impresión Sí, profe. que me voy escuchando, me voy entendiendo yo nomás. Bien, ahí lo voy a dejar en blanco para que no se me haga lío. ¿Sí? Entonces dijimos, no, vamos a hacer así. Ahí está. Porque cuando ponga la rayita se me va a inhabilitar el texto. Entonces hasta ahora, ¿qué hicimos? Pusimos acá un 0 y acá pusimos un 0. ¿Sí?
Eso es lo que hicimos hasta ahora. Vino a la izquierda hasta el estado P, encontró el blanco y se fue a la derecha al estado P. Acá leyó este 0, escribió 0 a la derecha hasta que leyó este 1, puso un 0 y se vino a la derecha al estado Q. Acá estamos en Q. En Q lee 1, escribe 1, va a la derecha en Q se encuentra con el 0 que ya escribió y va a la derecha en Q hasta que se encuentra con el blanco. Cuando se encuentra con el blanco, ¿qué hace? Escribe un 0 y viene a R a la izquierda. ¿Está? En R, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con los ceros que ya copió, va a la izquierda. Se va a encontrar con los 1 que todavía no copio, va a la izquierda, ¿viste? Te habías perdido, Benjamín, ahí estoy. Y ahí se va a encontrar con todos los ceros a la izquierda hasta que se encuentre con el blanco. ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Benjamín, ¿ya te encontraste? Bien. Cuando se encuentre con el blanco, ¿qué hace? Va a transitar al estado P. Y acá en P va a volver nuevamente a copiar. Entonces, fíjense, perdón, esto es una P, no una R. Fíjense que en P, o sea, todo este... Oh, ¿qué? Déjenme que haga una cosa a la vez. Me enojo conmigo, no con ustedes, chicos. Estoy pensando en otra cosa. Vamos a escribir la P y después vamos a hablar. Ahí está. En P, lo que hace es ir a la derecha para leer el símbolo que va a copiar hasta que llegue a Q y encuentra dónde copiarlo. Y en R va a ir a la izquierda cuando vuelve a buscar otro símbolo, ¿sí? Entonces en P mueve el cabeza a la derecha hasta que transita Q cuando encuentra, o sea, en el dúo, digamos, PQ, mueve el cabeza a la derecha porque lee el símbolo que va a copiar hasta que encuentra dónde copiarlo. Y en R, una vez que ya copió, vuelve a mover el cabeza a la izquierda para ir a buscar el nuevo. ¿Se entiende eso? Entonces en P, acá estamos, va a leer los ceros que ya copió hasta que se va a encontrar con el 1. Esta es una P, no, la tengo R. No sé por qué, estoy distraída, chicos. Ahí está. Bórrate. Acá, saben que está pensando que no hice las rayitas verticales. Cuando a mí me pasa esto es porque la profe está pensando en dos cosas, entonces no controlo el mouse. Bueno, en este 1 que dice, tiene un 1, escribe el 0 y transita Q a la derecha. En Q, dijimos, va a ir en Q hasta que encuentre el blanco, escribe el 0 y ahora se va a ir a la izquierda, a R. Y en R, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver leyendo 0 y 1 hasta que encuentre el blanco en R y transita a P. ¿Y en P qué hace? En P va a buscar otro 1, ¿sí? Estoy acá. ¿Qué pasa en P? Lee 0, escribe 0, 0, 0, 0, 0, hasta que encuentre un blanco. ¿Qué pasa si encuentra este blanco en P? Acá. Es la ¿Qué aceptación pasa? ya. Se indica que ya le Claro, sobran 6 ceros. exacto. Significa que ya no tiene más unos para copiar. Son todos ceros. Entonces, ¿qué hace? Va a transitar otro estado, pero, transita un estado S. Exacto. La cadena no puede quedar con esos símbolos, porque yo acá escribí ceros, pero podría haber escrito asteriscos. Y eso no me dice nada. La cadena tiene que quedar con los caracteres de entrada. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sí? Porque yo lo decidí así, porque el ejercicio lo decía así. Por ahí van a ver en el práctico que a veces lo hacen, otras veces no lo hacen. Bueno, pero eso son cuestiones de práctica, pero como buena práctica o buena costumbre, hay que dejar la cadena como estaba. Igualmente, repito, es una cuestión que se define en el enunciado. En este caso lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué va a hacer en el estado R? Como dijo alguien acá, Benjamín, va a volver a la izquierda, reemplazando todos los ceros por 1, y va a parar cuando termine de hacer el reemplazo. Entonces, en el estado S, cuando lee un 0 escribe 1, mueve el cabeza a la izquierda hasta que lee el blanco. Cuando lee el blanco significa que ya cambió todo y para. Entonces, cuando lee el blanco, escribe el blanco, para y transita al estado de aceptación. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Vamos a borrar todos los dibujitos. Y acá está la tabla. Bueno, como ya la vimos, fíjense el blanco. Epsilon, que es el alfabeto de entrada, tiene solo el 1. Omega es el 0. Y bueno, y los estados de las filas. ¿Necesitan algún detalle? Me dicen. Profe, ¿pero no hay que reemplazar blancos por unos? No. Ah, claro. Pero vos acordate, Genaro, que el alfabeto de entrada es solamente unos. Los ceros son símbolos auxiliares para mí acá, en esta máquina de Turing. Entonces,
puse los ceros, ¿por qué? Por esto que decía antes. Tengo que diferenciar los que ya copié de los que me quedan por copiar, porque si no, entraría en un ciclo infinito. Más capacidad de reconocimiento. No, con una pila no. No, porque vos fíjate que acá, yo con una pila, primero, el autómata con pila no puede escribir en la cinta. ¿Sí? Entonces yo esto de duplicar en la pila no lo puedo hacer. Yo puedo poner el doble de cosas en la pila, pero la pila es una memoria que a mí me sirve para hacer otras cosas, para reconocer una cadena de la cinta de entrada. Yo con la pila no puedo, como no puedo escribir en la cinta, no puedo hacer este duplicado, por ejemplo. O sea, nosotros ahora estamos haciendo cosas que con los otros autómatas no podíamos hacer. Lo que hicimos con el ala recién de cambiar la subtira A por B, a B, 01 por B, con la pila no la podemos hacer si no podemos escribir en la cinta. ¿Se entiende, chicos? No sé, Lorenzo, si esa es la duda. Y quien preguntó algo más arriba, Genaro, ¿entendiste por qué los ceros? Vamos con Lorenzo, dice, ¿eso de escribir en la cinta de entrada es mejor? Sí, obvio. Perfecto, Genaro. Sí. Porque acordate que la cinta es donde está la cadena. La cinta es nuestro disco rígido. ¿Sí? La cinta es donde está nuestro programa, por decirlo de alguna manera. O nuestra memoria, es nuestra RAM. La cinta es nuestra RAM. Solo que nuestra computadora tiene RAM finita, limitada. La máquina de Turing tiene memoria infinita. ¿Sí? No, la pila no es una memoria LIFO que existen. La computadora usa muchísimas pilas. ¿Saben para qué se usan? Ustedes, bueno, mañana tienen parcial del sistema operativo. ¿Sí? Entonces, ¿habrán visto cómo se usan las pilas? Para el procesamiento. ¿Sí? ¿O no han visto todavía esa parte? Bien. Seguimos. Bueno, acá está el seguimiento de la cadena. ¿Sí? Lo mismo que hicimos recién, lee 1, lo marca con 0 y viene a copiarlo en el blanco, en el estado Q lo copia en el blanco, ahí pone el 0, fíjense, se vuelve a la izquierda en el estado R hasta que lee el blanco y después a P, donde va a buscar otro para copiar, lee el 1, escribe un 0 y va a ir a Q a la derecha hasta que encuentre un blanco, acá encuentra el segundo blanco, escribe el segundo 0 y después se va a ir a R a la izquierda, es lo mismo que hicimos hace un rato. Ah, ok, Benjamín. En P lee el tercer 0, escribe 0 y va a ir a Q a la derecha hasta que encuentre el blanco, escribe el tercer 0 y ahí me quedó todo 0, entonces cuando no tiene más uno para copiar, va a ir al estado S y va a cambiar todos ceros por 1 hasta que pasa al estado de aceptación y para. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? Bueno. Chicos, ¿quieren que hagamos 5 minutitos de recreo? Nos quedan configuración, movimiento y las variantes de máquina de Turing. Quiero que terminemos todos con hoy porque si no, con lo del feriado de la semana pasada no vamos a llegar al parcial. ¿Sí? Son las y 9, a las y 15 volvemos, ¿les parece? 6 minutos, ¿sí? ¿Listo? Si no contestan, ok, perfecto. 6 minutos y a las y 15 volvemos.